Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos una vez más en su podcast favorito, El viaje del sonámbulo. Yo soy su conductora de confianza, Coyulita, y conductora de confianza, eso suena raro. Locutora de confianza, mejor dicho. Pues ya es Día del Niño. Ayer tuvimos un especial, o sea, si se han dado cuenta, en la rotonda comiquera hemos tocado puros temas de niños, pero dije, en el viaje del sonámbulo no he hecho nada. Y pues conociéndome, yo les traje un especial, pero no cualquier especial, sino de la mano de mi querida amiga Ana Laura, que ya la han de haber conocido, ya tiene su saga, ya le voy a poner un salón, un escritorio ella solita. Ya lo saben, ella es nuestra abogada con especialidad en casos familiares, en derecho familiar, y pues nos está ayudando con la saga de lo que viene siendo pensiones alimenticias. Toda esta saga, pues algo extraña, pero bastante necesaria, que ha tenido mucho éxito. Y ahora vamos a hablar sobre otro temita, los derechos infantiles. Entonces, hola Ana, ¿cómo estás? Hola Luz, muy buenas noches a ti, a tu auditorio, y pues ya sabes que siempre encantada de colaborar contigo y sobre todo en este tema que es muy importante, y pues qué mejor conmemorar el Día del Niño con ese tema. Pues es lo que te decía, yo no les traje globos ni cupcakes, discúlpeme, pero les traje sus derechos. Así es, pues qué mejor, ¿no? Son súper importantes que los niños conozcan sus derechos, ¿no? Sí, fíjate que a mi hijo apenas se los están enseñando en la primaria y precisamente de ahí tuvo muchísimas dudas y le dije, a ver, aguántame, porque sí leo, hijo, pero tampoco sé todo, o sea, y de ahí salieron muchas preguntas de varios niños. Entonces, querido público, hoy vamos a responder preguntas de los niños sobre sus propios derechos. Muy bien, yo lista. Entonces, round 1. Para empezar, ¿qué significan los derechos de los niños? Pues mira, los derechos de los niños significan que los gobiernos mundiales, porque esto es algo mundial, se preocuparon en hacer valer y cumplir que los niños estén seguros. ¿Y cómo van a estar seguros? Pues conforme a un listado de derechos que se empezaron a describir, y entonces los gobiernos son los encargados de velar por que estos derechos se cumplan. ¿Qué son los derechos en sí? Pues son promesas justamente de sus gobiernos que han hecho para asegurar que los menores puedan disfrutar de una vida digna y segura. Muy bien. ¿Y qué instituciones respaldan estos derechos? Mira, estos derechos están principalmente recogidos me refiero a manifestados, velados y cuidados por la Convención de los Derechos de los Niños, por la propia Constitución mexicana, por la Ley de los Niños, Niñas y Adolescentes y por tratados internacionales. Todas estas leyes son las que se encargan de definir cuáles son los derechos de los niños y sobre todo de proteger esos derechos de los niños. O sea que estos derechos son universales, son los mismos aquí en México como allá en Japón. Así es. Okay, entonces, pues sí, es la protección a todo menor, ¿verdad? Todo infante. Así es. Muy bien. Y pues podríamos repasar brevemente cuáles son los derechos de los niños. Claro que sí. Mira, los principales derechos de los niños son el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, que esto quiere decir que todos los niños deben de disfrutar de una vida plena, segura y en condiciones que se respete su dignidad, sin que sean utilizados para situaciones de violencia, ¿no? Aquí podríamos hablar de lo que justamente yo me dedico, ¿no? Que son los temas de peleas de guardas y custodias, de regímenes de visitas. Ellos tienen derecho a que no sean como un botín, ¿no? Dentro de esa pelea entre los padres, y pues que sean cuidados dentro de esos procesos en los que ellos son parte. Eso es
es uno de tantos. Otro es el derecho a la prioridad, que significa que los niños deben de recibir atención y protección por encima de los adultos. Y estos servicios o atención, ¿a qué se refiere? A los servicios de salud, de educación y de asistencia social. Siempre los niños van a ser prioridad por encima de cualquier persona. Aquí me llega una duda que lo he visto bastante, ¿no? Uh-huh. En el asunto de que todos hemos tenido algún familiar que va a Estados Unidos, ¿no? Y se lleva a algún menor o a algún hijo y eso. A pesar de no ser legales, estudian sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Sí, porque ¿Eso tienen ocurre en todos los países? O sea, ¿cualquier niño tenga o no tenga papeles puede estudiar en cualquier país? Sí, porque tiene derecho a la educación. Y son protegidos. Incluso, no sé, ya ves que ahorita en Estados Unidos está ese tema fuerte del ICE, que es como una autoridad que se está encargando de cazar literalmente indocumentados. Esta institución policíaca tenía prohibido entrar a las escuelas. Ellos ahorita están transgrediendo esos derechos de esas infancias porque están entrando a las escuelas a cazar niños ilegales. Entonces, imagínate, esa es una violación grande a estos derechos de los niños que, como te lo decía hace rato, son universales. Okay. Y bueno, pues si me permites, prosigo con los derechos. Sí, claro, discúlpame. También tienen derecho a la identidad, que esto es algo muy importante. Tienen que tener un nombre, un apellido, ser inscritos en el registro civil, contar con una nacionalidad y preservar su identidad. Esto es muy importante porque no sé si has sabido de que hay personas que a veces les quieren cambiar el apellido a sus hijos. Eso fue un tema muy controversial porque de un principio no se podía o los jueces se resistían a dar estos cambios de apellido porque pues decían eso, ¿no? Justamente los niños tienen que tener derecho a una identidad, a un origen, a una raíz, pero como los derechos humanos, que ahí entran también los derechos de los niños, evolucionan, se empezó a decir, ok, sí, los niños tienen derecho a una identidad y a una raíz, pero también tienen derecho a que su situación actual y su contexto vaya de la mano con lo que son su identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor sí lo registró el papá biológico, pero pues ya nunca se apareció y hay otro papá que se está haciendo cargo. Entonces el niño quiere adoptar el apellido del que está fungiendo como su papá, ¿no? Que está realmente realizando su responsabilidad paternal, ¿no? Y por eso es que ya se logró que, pues bueno, si tú logras probar que tu hijo no tiene contacto con su papá, puedes cambiarle el apellido. Otro derecho es el derecho a vivir en familia, que se refiere a que los niños tienen derecho a convivir con sus padres y sus familias extendidas. Esto quiere decir que convivan con la familia de la mamá y que convivan con la familia del papá y que no los pueden separar de esa familia, salvo por decisión de un juez, ¿no? Mediante un debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si un niño, uno de los padres impide las convivencias, pues ahí se está cometiendo una violación a sus derechos. No sé si te ha tocado, porque a mí sí mucho, decir que un papá o una mamá diga, tengo derecho a convivir con mi hijo. No, espérate, el derecho es de tu hijo, de convivir con ambos padres y con ambas familias, porque también me ha tocado que hay papás o mamás que dicen, pues yo sí quiero que conviva con el papá, pero no con su familia, ¿no? Y pues no, o sea, tiene el derecho de convivir con la familia del papá o la familia de la mamá, a menos que el niño de verdad se encuentre en una situación de riesgo y tú tengas que comprobársela al juez para que el juez pueda decir, ok, sí, suspendo la convivencia con tales personas, ¿no? Porque no son sanas para el desarrollo de este infante. ¿Tienes alguna duda hasta ahí? No, hasta eso queda bastante claro. Muy bien. Bueno, prosigo porque nos faltan unos 6 derechos más. Okay. Derecho a la igualdad y no discriminación. Esto quiere decir que todos los niños deben de recibir el mismo trato y deben de tener las mismas oportunidades
sin importar su género, su origen, su religión, si tienen alguna discapacidad o su situación económica. Derecho a la participación. Los niños pueden expresar su opinión en asuntos que les afecten, considerando su edad y madurez, y sus opiniones deben ser tomadas en cuenta. Este punto va muy relacionado a lo que te decía con el derecho a vivir en familia y al derecho a que sean escuchados dentro de los procesos, porque como abogada familiar, en todos los procesos de guardia, custodia, pensión alimenticia y régimen de visitas, ya les había comentado que existe algo que se llama la escucha del menor. A esto se refiere justamente este derecho a la participación, de que el niño tiene derecho a que un juez lo escuche, a que un juez escuche la opinión que tiene este menor respecto a si quiere convivir con un padre o con el otro, ¿no? Entonces, no es que tu abogado lo pida o no, simplemente es que es un derecho de tu hijo de que tiene que ser escuchado dentro de los procesos en los que él sea parte. Otro derecho es el derecho a la educación, la salud y la alimentación, y esto se garantiza con el acceso a una educación de calidad, a atención médica y nutrición adecuada para su desarrollo integral. Este derecho va relacionado con lo que me preguntabas de que si son ilegales y pueden estudiar, ¿no? O sea, sí, porque es un derecho universal. Incluso a tener acceso a servicios de salud. Otro derecho es el derecho a la protección contra el abuso y la explotación. Esto incluye la protección frente al maltrato, al trabajo infantil, a la explotación sexual y cualquier forma de violencia. Este tema es muy importante porque desgraciadamente México es de los países que está en los primeros lugares de explotación sexual infantil, de trabajo infantil y de violencia en contra de los niños, ¿no? Nada más es echarle una ojeadita a las noticias y te encontrarás con cada caso que, Dios mío, ¿no? O sea, aunque esté como un derecho y se tenga que preservar, pues no se exime a que los niños sean víctimas de este tipo de violencias, ¿no? Y por último, el derecho a la información, a la orientación. Esto quiere decir que deben recibir información adecuada para su desarrollo y orientación familiar para aprender a ejercer sus derechos. Este derecho es justamente el que tú con este programa estás ejerciendo. Estás dando a conocer a los niños que tengan esa información de que tienen derechos más bien, y que tienen los padres la obligación de preservar estos derechos. Y bueno, pues hasta ahí son cuáles son los derechos de los niños. Fíjate que yo los recordaba diferentes, ¿eh? Me acuerdo que cuando me los enseñaban a mí, eran más sencillos, por así decirlo. Pero claro, es diferente cuando te lo explica un abogado que cuando te lo explica el maestro. Mira, no es que sea diferente, sino que recuerda que te dije hace rato que los derechos humanos van evolucionando. Eso es una característica de los derechos humanos. Entonces, conforme va evolucionando la sociedad y conforme van pasando situaciones, pues se tienen que ir adecuando estos derechos. Por eso es que ahora se explican de esta manera y tienen esta connotación. Porque sí, como yo me acuerdo que también cuando iba a la escuela, pues te los enseñaban de diferente manera, ¿no? Pero porque eran muy sencillos, o sea, muy escuetos. Y ahora ya engloban muchas otras cosas, ¿no? Como antes, pues no había eso de la escucha del menor. Nada más te decían, tienes derecho a la educación, a una familia, a que no te violenten, a que te cuiden y ya, ¿no? A que no maltraten tus emociones y ya. Exacto. Sí. Y pues ahora ya no, ahora han evolucionado hasta llegar a esta forma de plasmarlos. Muy bien. Y, por ejemplo, si estos derechos nosotros somos testigos de que no se están cumpliendo, ¿a dónde denunciamos? Esa es una pregunta muy importante por la forma en la que la planteaste.
los derechos de los niños no solamente son obligación de los padres, sino también son obligación de las personas adultas que están alrededor de alguna infancia. ¿Por qué lo hago? Hago tanto énfasis en esto, ¿por qué? Porque si en algún momento tú como tía, como vecina, como hermana, como simple conocida de alguna infancia conoces que la están violentando, puedes hacer esa denuncia de violencia o maltrato infantil. ¿A dónde la tienes que hacer? Pues hay 3 lugares a donde se puede acudir a hacer estas denuncias. Una es al DIF, ¿no? Al DIF que quede más cercano de tu localidad. Otra es a la Procuraduría de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y la última es a la Fiscalía de los Delitos Cometidos en Agravio de los Niños, Niñas y Adolescentes. Si te fijas, incluso ahí ya los términos cambian. Antes ya no era de derechos de los niños. Ahora ya es niños, niñas y adolescentes. Okay. ¿Un niño puede hacer una denuncia de que es maltratado? Tienes que presentar al menor, ¿no? Cuando tú vayas a hacer esa denuncia, o a lo mejor en su momento puedes hacer la denuncia y lo van a mandar llamar para tomarle una entrevista, se le llama. Y es donde a él va a tener la oportunidad de decir, pues lo que quiera manifestar, ¿no? Si sí es maltratado, si no es maltratado, y todas las cosas que él quiera manifestar en ese momento, es el momento exacto para que lo pueda hacer. Okay. Si algún niño reporta alguna situación, no sé, que diga, es que me golpearon en la escuela, por ejemplo, ¿no? Un profesor. Uh-huh. ¿Qué obligación tiene esa institución? Pues en primera, la obligación es a lo mejor de decir el niño a la mamá, porque generalmente pues las escuelas no le dan la relevancia que debe de tener, ¿no? Pero sí la mamá, que el niño le cuente a la mamá y la mamá ir a la escuela y manifestar que el niño está siendo violentado. Si la escuela no toma cartas en el asunto, pues entonces tiene la obligación de acudir a estas instancias que te mencioné hace rato. Okay. Pero supongo que debe de haber algún protocolo que se activa en las escuelas cuando esto debe de pasar y debe de llevarse a cabo en el ideal, ¿no? Pues se supone que la Secretaría de Educación Pública debe de emitir ese tipo de protocolos. La verdad es que desconozco si lo haya, porque pues ya ves que también últimamente ha habido muchos casos de violencia en las escuelas, incluso ya han trascendido, ya no nada más es el típico bullying, ¿no? Sino ahora ya entran con armas punzocortantes, armas de fuego, Es lo que incluso quiero decir. Y cuando la violencia es de niño a niño, ¿qué pasa? pues también se debe de manifestar, pero es que ya dependiendo del tipo de violencia que sea, pues se va a considerar como un delito o no. Y también tiene que ver con la edad que tengan esos menores, ¿no? Que de hecho ya la palabra menor no se debe utilizar, es niño, niña o adolescente. Okay, entonces eso lo guardamos para más adelante, entonces. Sí. Ajá. Entonces, pues vámonos con las preguntas de los niños, porque créanme que me llamó mucho la atención. Muy bien. Si mi mamá busca la chancla, ¿la puedo denunciar? Pues mira, el hecho de que ejerzan algún tipo de ¿cómo se le puede llamar? De conducta violenta en contra de ti, sí es una violencia, o sea, es una violencia física ejercida en contra del menor. ¿Por qué? Porque incluso la ley te lo marca que no está permitido los correctivos físicos, ¿no? Así lo marca el código, ¿no? Correctivos físicos. ¿A qué se refiere con correctivos físicos? Pues a los golpes. O sea, no está permitido que un padre trate de corregir a su hijo en base a golpes, ¿no? Entonces, si esta actitud ya es muy recurrente de tu mamá o de tu papá, pues sí tienes que denunciarla
ayudándote de algún familiar o alguna persona que le tengas confianza, ¿no? Y se lo cuentes y ella te acompañe o te lleve a alguna de las instituciones que mencioné para que hagas esa denuncia. Okay, y aquí entra el clásico te pego porque te quiero. Pues es que, ¿ves por qué te digo que han evolucionado los derechos conforme los derechos humanos? Porque antes la vieja usanza de los papás era esa, ¿no? Te quiero porque te pego y la letra con sangre entra, o sea, era una violencia para todo. Y Fíjate si no te que pegan, no te quieren, y si no te pegan, no te están corrigiendo. yo era chiquita, mi papá me contó una historia, ¿no? Que a uno de sus compañeros lo cacharon robando. Se robó el dinero de la cooperativa de la escuela y lo cacharon. Y su mamá le quemó las manos en el comal. O sea, le puso aceite en las manos y se las quemó para que no volviera a robar. Pero te estoy hablando de, pues, cuando las calles no estaban pavimentadas, ¿verdad? Entonces, ajá, eso fue hace que querrás. Mi papá anda en los 50, fue hace como 40 años, 35 años. Entonces, y dice mi papá que estaba muy lleno de ese tipo de castigos en ese entonces. Entonces, cuando a ellos les toca ser padres, pues era como bien normal hablar de, ay, es que mi papá me pegó. Pues es que, mira, yo no sé si a ti te pase, pero yo tengo hijos, ya uno de 20 años y otra casi 24. Y yo no te lo voy a negar que en algún momento apliqué esos correctivos físicos, ¿no? Pero pues conforme te vas educando y va evolucionando tu pensamiento y además te acuerdas de cómo te educaron a ti, creo que cuando tienes hijos y adquieres esa responsabilidad de querer ser diferente, de educar de forma diferente, pues dices, híjole, sí te cuestionas el hecho de que les voy a seguir pegando. O sea, no, o sea, siento que debe de uno, por lo menos en mi caso yo es de que tengo que hablar con ellos y hablar, así sean 80,000 veces, porque pues unos golpes lo único que va a provocar es que le metes miedo a los niños, ¿no? Y si en los adultos está penado tener agresiones físicas, dicen por ahí como por qué un niño sí se lo merecería, ¿no? Si estamos ya en una época en la que estamos como feministas en contra de la violencia contra las mujeres, ¿cómo no vamos a estar en contra de la violencia hacia los niños? Al final son seres indefensos, ¿no? Claro, ¿no? Además, fíjate que a mí mi psicóloga me decía algo bien interesante, que cada generación tenía un problema mental generacional. O sea, que cada generación tenía un problema distintivo. Y eso era bien interesante, que era un tema de estudio, pero que le llamaba mucho la atención ver en qué va a pasar en 10, 20 años con los niños de esta edad, porque los niños justamente de ahorita, digamos que mi generación 25, 35 años, o casi ya llegando a los 40, mejor yo ya estoy pasando de generación, el rasgo generacional, ese problema mental vendría siendo la depresión. Y que la gente que está educando a sus hijos la está educando desde un concepto de educación emocional. Así es. Entonces, y con culpas, ¿no? Sí, se me llama mucho la atención que esta generación no está priorizando casas, trabajos, no está priorizando nada de eso de enseñarle a sus hijos, están priorizando darles estabilidad mental y salud emocional. Y que es muy importante, ¿no? Porque a veces, pues, ¿de qué sirve que te den tantas cosas materiales si no estás presente físicamente? Porque también yo te puedo decir que ahorita en esta época mucha gente se queja de que, ay, no, es que ya no le pegan a los niños, ¿no? Por eso son maleducados, por eso no sé qué. Y realmente no es porque les pegues o no les pegues, sino es por la atención que les brindes. Porque muchos padres lo que hacen es, ay, ¿por qué no me estás molestando? Toma, ahí está el celular o ahí está la tableta, ¿no? Y al final no le estás dando tu tiempo, no le estás dando tu atención. Y el niño lo que requiere es eso, requiere de tu tiempo, requiere de tu atención y que sea de calidad, porque también de nada sirve que esté a lo mejor una mamá 24/7 con sus hijos si lo que hace es eso, darles un teléfono, darles una tableta, pues realmente no funciona de nada.
Pues sí, ahí hay que cuestionarnos, ¿no? O sea, bueno, es que como dices, el mundo está cambiando, las leyes están cambiando y las dinámicas paternales también. Así es. Bueno, vámonos a la siguiente pregunta. Ujú. ¿Por qué debo obedecer a mis papás? ¿Por qué debes obedecer a tus papás? Bueno, porque para principio de cuentas, tus papás son responsables de ti. Tienen algo que se llama responsabilidad parental, que está conferida en las leyes. ¿Esto qué quiere decir? Que los obliga a cuidar de ti, ¿no? A proteger tus derechos, a hacerlos valer ante cualquier persona y ante cualquier institución, porque en México los niños, las niñas y los adolescentes son prioridad ante cualquier persona. Entonces, ¿por qué debes obedecerlos? Porque ellos, con esa responsabilidad que el Estado les confiere, en el deber ser, deben de guiarte para que tú crezcas de una forma sana y seas un individuo cuando crezcas, eh, pues productivo a la sociedad, ¿no? Y no seas una persona pues que sea rechazado por la sociedad. Eso es en el deber ser, aunque sabemos que hay sus excepciones, ¿no? No todos los papás saben ser papás. Sí, definitivamente hay cosas que a lo mejor como niño ya te cuestionas de, no, ¿yo por qué hago esto? Claro, claro. Entonces, también aunque seas niño y de repente te suena así como de, ¿por qué me están pidiendo que haga esto? Está bien que te lo preguntes. Así es. Muy Y pues bien. bueno, cuando suceden esos casos, volvemos a lo que comentaba hace rato, ¿no? Si tú como hijo notas que tus papás no tienen esa capacidad de cuidarte y aparte te violentan, pues entonces debes de solicitar ayuda a las personas que están a tu alrededor, porque esas personas también tienen esa responsabilidad. Fíjate que escuché un story time precisamente de eso, de que dos papás estaban peleando por la custodia de los niños, del niño, y que justamente se habían olvidado el cumpleaños del niño. Fíjate, Ajá. ahí en esos casos es cuando dicen, ¿los recogió el DIF? No, pues Pues le ¿por qué? preguntaron Porque al niño que él qué prefería, le decía irme con la abuela. Fíjate, pero en lo que eso se resuelve, o sea, sí, el DIF los acoge en sus centros y hasta que alguien, algún familiar va a reclamar esa agua de custodia, que puede ser igual la abuelita, una tía o algo así. Pues fíjate hasta dónde llegan, ¿no? Así es. No, ¿Hasta dónde llega el nivel de odio y de peleas contra el otro que se les olvida la parte principal que son los hijos? pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo que esos procesos suelen transformar a las personas, pero recuerden que el afectado no somos, ni al final de cuentas no somos ni nosotros. Son Sí. los niños. Exacto. O sea, yo sé que en un ideal perfecto todos nos sentamos, platicamos y lo resolvemos hablando. Sé que no siempre pasa, pero siempre piensen que en medio de esa tormenta hay alguien que no se puede defender solo. Exactamente. Y que es tu obligación defenderlo y que sea su lugar seguro. Sí, definitivamente. Fíjate que aquí está bien interesante, esto va de la mano. ¿Cuándo es un regaño bueno y uno malo? Pues sí, interesante. Pues mira, se puede considerar en ese término un regaño bueno cuando tus papás hablan contigo y te hacen ver que hiciste algo que no es correcto o que no hiciste algo, porque no siempre nada más es porque lo hagas, también es porque no hagas algo, ¿no? Entonces, si tus papás hablan contigo y te lo hacen ver y te hacen entender por qué razón te están llamando la atención, eso se puede considerar un regaño bueno. Un regaño malo sería cuando te levantan la voz, cuando te ofenden con sus palabras, cuando te humillan con sus palabras también y cuando pues obviamente ya vienen los golpes, ¿no? Eso ya no es un regaño bueno, eso ya rebasa la responsabilidad parental y son correctivos físicos que están prohibidos por la ley. Ok. Fíjate que la otra vez, estaba jugando con mi hijo, ¿no?
Y le digo, hijo, estoy aburrida, te puedo golpear. Y dice, ¿por qué me vas a golpear? No he hecho nada malo. No, yo te voy a grabar si tú me pegas sin una razón. Y dije, bueno. ¿Ves? Incluso ve, o sea, ya hasta saben que te voy a grabar para tener evidencia. Sí, es que de lo que me estás haciendo. Me da mucha risa porque dices, es que solo me puedes pegar si es algo muy malo y yo no he hecho nada muy malo. O sea, me encanta cómo razonan. Claro. Pues es que eso es lo que también se debe tomar en cuenta, ¿no? Que no porque sea un niño no tiene capacidad de pensar, de discernir y de identificar cuáles son situaciones buenas y cuáles son situaciones malas, ¿no? Es que queda muy en claro que ellos lo entienden. A lo mejor no saben expresarlo, pero ellos entienden todo. Así es. Entonces yo creo que subestimar a un niño es malo, de muchas maneras. Pues es violentarlo incluso, ¿no? Porque lo estás minimizando. Por eso también, ¿por qué crees que ya está prohibido el término menor? Porque es como si lo estuvieras dejando abajo, ¿no? O sea, no es un menor, es nada más un niño, niña o adolescente. Pues sí, niño, niña, adolescente. Es que son muchas cosas. Y aquí hasta podemos meter el tema de las vacunas, podemos meter un montón de cosas, ¿eh? Claro. Pero hagamos esto un cuello de botella en lugar de abrirlo más. Dice, ándale. Ay, aquí hasta me dolió porque dije, ¿yo qué culpa tengo? Dice, ¿por qué es obligatorio ir a la escuela si las mamás nos pueden enseñar en casa? Fíjate si está interesante. Pues bueno, es obligatorio que vayas a la escuela porque es un derecho, ¿no? Tienes derecho a la educación, porque el que no asistas a una escuela es violentar tu derecho a que crezcas intelectualmente, ¿no? Porque pues no nada más es que crezcas en cuanto al aspecto físico, ¿no? También tienes que desarrollar tu mente y pues eso solamente lo puedes hacer yendo a la escuela. Yendo a la escuela donde alguien especializado y profesional de la educación te va a enseñar. Por eso es que no es el que mi mamá me puede enseñar en casa, porque pues las mamás no somos profesionales de la educación, ¿no? Sí sabemos enseñar muchas otras cosas, pero específicamente educación, no muchas tenemos esa profesión, ¿no? Entonces, siempre la educación debe ser impartida por un profesional y por eso es que para cuidar tu derecho a la educación tienes que ir a la escuela. Fíjate, aquí se ve la diferencia generacional. Yo no creo que alguien de mi generación, recordando cómo le enseñaron las tablas de multiplicar, pueda hacer esa pregunta. Sí, ¿verdad? Aquí se ve la diferencia generacional, ¿eh? Así es. ¿Y cómo se cuestionan? Sí, porque, o sea, yo no creo que alguien de mi salón de primaria hubiera dicho, ay, sí que mi mamá, no, aquí en la escuela estoy bien. Pues sí, así es. Ahí te vas dando cuenta cómo, por eso es que los derechos humanos evolucionan, porque también las personas y sus pensamientos evolucionan. Entonces recuerden, estamos hablando de los derechos a 2026. Así es. Si se queda guardado y se preguntan de qué año es 2026. A ver, vamos a ver. Esta está bien chida, ¿eh? ¿Por qué tengo obligaciones si soy un niño? Muy interesante. Porque es verdad, ¿no? O sea, si hablan tanto de derechos, porque tengo obligaciones, ¿no? Porque bueno, pues todos en la vida, incluso los niños, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Las obligaciones en un niño son esenciales para su crecimiento y su desarrollo integral. Estas obligaciones tienen como meta que los niños aprendan a cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Porque si no, si tú no le inculcas responsabilidades a tu hijo, ¿qué es lo que creas? Pues un ser parásito, ¿no? Y tú vas de tu hogar, dar a la sociedad un ser parásito que pues no va a funcionar para nada, ¿no?
Entonces también como individuos tenemos esa responsabilidad de aportar algo bueno a la sociedad, ¿no? Algo bueno y personas buenas. Bueno, Pues yo las creo personas que buenas vienen con estas responsabilidades, ¿no? tenemos que definir un poquito, sobre todo para los niños, qué es una obligación, qué es una responsabilidad, sí, qué es una obligación. Pues una obligación es un mandato, se puede definir así para no poner una responsabilidad otra vez, es un mandato que tienes que cumplir. Un ejemplo, a lo mejor ellos son más de ejemplos, ¿no? Tienes que bañarte todos los días, tienes que hacer tu cama antes de irte a la escuela, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer las tareas de la escuela. O sea, son pequeños mandatos acordes a tu edad que tienes que cumplir y que van a ayudar a tu desarrollo personal. Ah, claro, si tienes 9 años no puedes ir y mantener la casa económicamente. Exactamente. Pero ve, o sea, acabas de dar ese ejemplo, pero acuérdate que hablábamos del trabajo infantil, Sí. cómo hay niños que son explotados de esa manera. Entonces ellos no tendrían esa responsabilidad, no tendrían que tener ni siquiera la responsabilidad de un trabajo. Ay, pues, y es que bueno, ahorita nos estamos entrando en esta área de que pensando que hay unos papás que te cuidan, que te protegen, pero ¿y cuando no? Y que hay muchos, muchos Sí, papás que de verdad no no llegan a merecen ese hacer hasta tipo. incluso cosas terribles con los niños, como hasta quitarles la vida, ¿no? Es lo que decían, todos los niños merecen un papá, pero no todos los papás merecen tener niños. Así es porque realmente no todos los papás ni todas las mamás saben ser mamás o papás. Yo alguna vez leía un artículo donde se cuestionaba ese sentimiento maternal que dicen que te sale cuando te conviertes en mamá, y decían ahí justamente eso, que no a todas las mamás les nace ese instinto maternal. Ay, y fíjate que yo leí otro que precisamente explicaban que era el instinto maternal, porque bueno, no supuestamente, está comprobado ya que cuando tú tienes el parto y el dolor del parto es un dolor bien fuerte, pero bien, tan fuerte, pero cuando tú hueles a tu hijo se activa una droga a la que te vuelves adicta. Entonces necesitas mantener tu fuente de consumo en buen estado, y el olfato es lo que te activa muchas, o sea, es un onda de la neurociencia totalmente, ¿no? Porque todo tu cerebro se reestructura durante el embarazo, y el instinto maternal no solamente, algunas sí les nace cuando ya están embarazadas, pero a la gran mayoría se les activa cuando olfatean a su bebé. Hasta que ven al bebé. Es el olfato, mana. El olor del bebé te vuelve adicta. Y es Y ahí. bueno, también los bebés se guían por el olfato, ¿no? Porque cuando das el seno materno también es como por el olor, ¿no? Ajá, o sea, por eso es el apego bien importante. Es para que te vuelvas adicta a tu niño bien rápido. Pero fíjate, sí, yo sí creo también en esa parte, pero también recordemos las mamás que les da la depresión postparto, que rechazan a sus bebés. Tenemos un especial de eso en este podcast, ¿eh? Fíjate que bueno, lo Tenemos voy a un escuchar. especial de eso, un especial de depresión postparto y psicosis postparto. Y ahí te hablan de todo eso, vayan y véanlo. El audio está un poco mal, usan audífonos de preferencia, pero ese especial está bien interesante porque ahí precisamente ese especialista nos habla de que cuando tú te embarazas tienes que checar todo, que porque si ya tuviste un cuadro suicida, ya tuviste un cuadro depresivo, ya tuviste todo eso, tu cerebro ya tiene un registro previo y todo eso se puede agravar o triplicar durante y después del embarazo. Sí, sí te creo, porque cuando estás en el proceso del embarazo y cuando naces una bomba de hormonas y se mueven neurotransmisores, que es lo que te provoca ese tipo de actitudes. Claro, entonces es todo lo que te están diciendo. Entonces, pero fíjate que a muchas mujeres cuando huelen a su bebé no se les activa nada. Entonces tienen esa indiferencia natural hacia su hijo.
Tampoco Así es. las justifica, porque hay casos donde hay mujeres que no sienten amor por sus hijos, pero los cuidan, le dan lo necesario, no cumplen ese rol de afecto, pero sí ese rol de protector. Pues sí, pero aún así afecta, ¿no? Imagínate cuántos niños Claro, hay no que recibir crecen y cariño de dicen, las ay, sí, personas. pues a mí sí me dieron todo, pero nunca recibí un abrazo, nunca recibí un te amo, nunca, nada, cero afecto. Es que es bien difícil tener la balanza, como mamá también debes saberlo, es bien difícil tener la balanza en orden. Claro, llegar al equilibrio es lo difícil. Sí, 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 porque pues a veces tú dices, no, es que sí te quiero un buen, pero ya te pasaste, ¿no? Así es. También tú ya mídele el agua a los camotes, hijo. Sí, no abuses, no abuses. Es lo que le digo, yo estoy bien a gusto haciendo mi quehacer con mi chongo y tú haces que me deschongue. Digo, tú tienes la culpa de que me convierta en Super Saiyajin. Exacto. Muy bien, vámonos. Fíjate que... Bueno, espera, antes de que continúes, me faltó decirte como que cuáles eran las principales obligaciones de los niños, porque sí las hay. Están, Perfecto, ampliemos ese tema. Ajá. están mencionadas en esas obligaciones cumplir con los derechos y con los deberes académicos, perdón, ayudar en las tareas del hogar, respetar a los demás. Conste que aquí no estamos diciendo respetar a los mayores, respetar a los demás, o sea, en general, A mayores otro niño, y niños y lo que sea, o sea, animales, ajá. respetar a los demás, exacto. Cuidar sus pertenencias y fomentar la cultura de la paz, lo que te decía, ¿no? Porque nosotros como padres tenemos esa obligación de criar seres benéficos para la sociedad, ¿no? Sí, seres funcionales. Exacto. Fíjate, ya ven niños, ya ven, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Igual los adultos tampoco crean que nos salvamos. Sí, no todos, por eso dije, todos, tanto adultos como niños, tenemos esos derechos, pero también esas obligaciones. Claro. Fíjate, aquí me sorprende que hayan formulado estas preguntas, pero son bien buenas. ¿Cuándo soy un niño ante la ley y cuándo un adolescente? Ok, pues mira, sí también está plasmado en la ley que los niños y niñas son considerados aquellos que son menores de 12 años. Si tienes de 12 años para abajo, eres considerado niño o niña, ¿no? Y los adolescentes son las personas consideradas entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años. Porque al cumplir los 18 años ya te vuelves una persona mayor de edad. O sea, todavía eres menor de edad, pero ya no eres un niño legalmente. Así es. Por eso es que ahora existe esa connotación de niños, niñas y adolescentes. ¿Hay alguna diferencia entre los derechos con un adolescente y un niño? Los derechos no, los derechos son los mismos. La diferencia radica en la forma en la que pueden ser sancionados si es que cometen algún agravio o algún delito. Ahí sí es la diferencia. Ok. Ah, lo que viene, lo que sigue. Ay, niños, ¿qué tienen en la cabeza que formulan estas preguntas? Pero está bien chido que las hagan. ¿Los niños pueden ir a la cárcel? Mira, por eso te decía que ahí radica la diferencia entre hacer esa clasificación de a los cuántos años eres considerado niño, a los cuántos años eres considerado adolescente. Porque esto viene regulado en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y fíjate que está nombrado así, para adolescentes, en la cual dice que solo se permite la privación de la libertad en contra de los mayores de 14 años y menores de 18 años, o sea, los adolescentes, ¿no? Cuando te encuentras en el rango entre los 12 y los 14 años, sí puede ser castigado
pero no con una pena de prisión, sino puede ser sancionado, digamos, con a lo mejor una restricción domiciliaria, o sea que no puedas salir de tu domicilio, con trabajo a favor de la comunidad, con que te manden a cursos para que pues obviamente trabajen con tu salud mental para que vean por qué realizaste a lo mejor un acto ilícito, ¿no? Y los menores de 12 años, esos son considerados inimputables, se le llama, o sea que no van a la cárcel y no se les sanciona, no importa el delito que hayan cometido o el ilícito más bien, porque no siempre son delitos, ¿verdad? Pero no importa el ilícito que hayan cometido, no son imputables, no van a la cárcel. Ok, y entonces, a lo mejor suena un poco rara esta pregunta, pero ¿cómo se castiga un delito entonces en un niño y en ese intermedio? De los 12 años, cuando es niño, Uh-huh. pues no tienen castigo. La ley no prevé castigos para ilícitos sin importarle el rango para los niños de 12 años para abajo. Y eso es algo pues que va, o sea, no hay sanciones porque pues bueno, va en contra de los derechos, porque recordemos que dentro de los derechos pues tienes derecho a no ser violentado, ¿no? Y pues una sanción como ir a la cárcel pues sería una violación a tu derecho, por ejemplo, a la libertad, ¿no? Pero pues sí es también algo contraproducente porque hablemos en el caso de la delincuencia organizada, en específico los llamados narcos, que están reclutando niños justamente porque saben que no son imputables. Y entonces ahí tenemos ese fenómeno de los niños sicarios. Y pues no importa el ilícito que comatan, ¿qué hace un niño sicario? Pues también desviven gente y no tienen una sanción. Ay, es que ese es un tema a nivel mundial, o sea, se sabe de varios casos que se han cometido que uno dice es que un niño no puede, un menor de edad no puede hacer esto, pero lo hicieron. Y la sanción es Claro. muy leve. Entonces llega la indignación porque no tiene nada que ver con la gravedad del castigo, del delito cometido. Así es. Así es. Y pues ahora sí que pues las personas malintencionadas y dedicadas a cometer delitos pues lo saben y abusan de esa protección que tienen los niños para reclutarlos y hacer cosas malas, ¿no? Y ya ves que hace rato yo te decía, ¿no? Que los niños necesitan atención y presencia. Esos niños reclutados por esas organizaciones se aprovechan de niños que justamente nadie está vigilándolos, nadie les pone atención. Los niños de Entonces nadie. son presa fácil de jalarlos, ¿no? Pues sí, porque les ofrecen una protección. Exacto. Y les venden una falsa fantasía de lo que en su casa no tienen, sin saber ellos que al final pues no va a ser así, ¿no? Pues sí. Ay, ay, ay. Bueno, nos metimos sin querer en un tema muy raro. Sí, sí, claro. Bueno, pero ya no es raro en el viaje del sonámbulo. Aquí, ¿qué tema raro no hemos, bueno, qué tema no hemos tocado? Muy bien, entonces, estamos en los últimos minutos. ¿Te gustaría decir algunas palabras para concluir? Pues que creo que fue muy interesante el tema, de verdad. Cuiden a sus infancias. Leía una vez por ahí que si todos supiéramos que lo que un niño vive en su infancia es demasiado importante para cuando crece, todos trataríamos muy bien a los niños, ¿no? Entonces, démosles amor, démosles tiempo, démosles interés, involucrémonos en ellos, no solamente es darles de comer y darles cosas materiales, a veces necesitan también afecto, necesitan ser escuchados.
pues es un trabajo muy completo, no solamente es te doy todo lo de que te pide la escuela. Así es. Tratemos de encontrar ese equilibrio. Es difícil, sí, sí lo es, pero tampoco es imposible. Pues sí. Pues estamos concluyendo. Yo sé que es una manera muy extraña de celebrar el Día del Niño, pero yo soy extraña. Y pues espero que les haya servido. Chiquillos, si están escuchando este programa y tienen alguna duda, pueden mandarla al programa sin ningún problema. Y yo me encargaré de volver a tener aquí a Ana Laura para que nos vuelva a informar, porque ya saben que aquí estos programas son gracias a los especialistas. Y pues yo encantada, a mí me encanta que la gente esté informada y eso es parte del trabajo social que tengo como abogada y como persona. Sí, no sabes cuánto le agradecemos, la verdad es que tus programas han sido un éxito, me llegan muchos mensajes agradeciéndome por precisamente haber dado la información, que porque les daba pena preguntar, les daba pena aquello, o no sabían a dónde, y dieron por casualidad con el podcast y les ha gustado. Entonces, Ay, la verdad es que muchas gracias porque pues de verdad que eso es lo importante, que la gente esté informada, porque cuando tú tienes la información correcta puedes tomar mejores decisiones. pues sí, entonces recuerden, estos son los derechos infantiles para el año 2026. Así es. Van a ir cambiando con el tiempo, pero pues eso no significa que no haya una base aquí. Entonces, a la hora que estén viendo esto, escuchando esto, porque pues uno no sabe si lo escuchas exactamente en el 2026 o 10 años después, pero pues algo que yo creo que no va a cambiar es que puedes interceder por un menor en caso de que tú seas testigo de algo. Ay, sí, qué bueno que tocaste ese punto. No importa que no seas familiar o padre de algún infante, si tienes la obligación y la responsabilidad social de denunciar si tienes conocimiento que algún infante está sufriendo algún tipo de violencia. Exacto. Pues ahora sí, esto vendría siendo todo. Te lo agradezco de verdad, muchas gracias. No, pues yo encantada y cuando quieras ya sabes que soy materia dispuesta. Pues porque crees que tenemos una saga. Yo les tomo la palabra a los especialistas cuando me dicen quiero volver a participar. Yo no se diga más, yo te saco el tema. Por supuesto, ya sabes que ya anotada. Pues eso vendría siendo todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a producción, porque ya saben que producción edita y distribuye los videos. Y pues gracias, de verdad. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Un bonito día del niño. Si fueron al Zócalo al concierto masivo, espero que lo hayan disfrutado y que hayan cuidado a sus niños. Y pues eso vendría siendo todo. Disfruten sus días. Disfruten este día y este puente, chicos. Así que, bye bye. Bye.